¿Es verdad o mentira que Dios sigue haciendo milagros? No moriré, viviré. La mejor forma de contestar a esta pregunta es compartiendo la experiencia de un milagro vivido en carne propia. En agosto de 2023, mi esposa y yo recibimos la noticia de parte de un oncólogo que ella tenía cáncer de mama. Una noticia impactante para cualquiera y nosotros no fuimos la excepción. Preguntándole yo al médico qué es lo que seguía y si con el avance médico había alguna alternativa nueva que se pudiera seguir con el tratamiento. Y la respuesta del médico fue, sigue siendo lo mismo. El tratamiento que sigue es amputar el seno, luego hacer algunos exámenes médicos para ver si las células cancerígenas se han propagado en algún otro órgano. Si eso fuera así, entonces realizar el tratamiento de quimioterapia. Después de recibir esta noticia, recuerdo que nos regresamos a casa y mientras iba en el camino, un montón de ideas me daban vueltas por la cabeza. Y solo pude decirle a mi esposa que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Realmente no sabía cómo eso iba a ser así, pero de alguna manera tenía siempre en mi corazón que Dios tiene una respuesta diferente a cada situación. Pasamos el día de la misma forma que lo pasamos siempre, mi esposa en sus ocupaciones, yo en la mía. Y al final de la tarde nos reunimos con nuestros hijos y les participamos de la noticia. Para ese momento yo ya tenía en mi corazón que lo primero que tenía que hacer era esperar una respuesta de Dios. Era esperar a qué tenía Dios que decir en esta situación. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Una instrucción, un consejo de parte de Dios de qué hacer. Dado que el médico, la única propuesta que dio fue amputar el seno y luego un tratamiento de quimioterapia, ¿era eso? ¿O esperar si Dios tenía una alternativa diferente? Comenzamos un ayuno que se prolongó por una semana en esa espera, en tratar de entender qué es lo que Dios quería hacer. Si Dios nos indicaba que teníamos que seguir la ruta que el médico también había prescrito y Él nos iba a acompañar en toda esa ruta, pues entonces así lo haríamos. Pero si Dios también nos proponía algo diferente, pues ni cosa mejor. En efecto, al final de la semana, Dios le habló a mi esposa a través de un canto que dice que Dios emite su voz desde el cielo como un rugido y declara una cosa, que no va a morir, sino que va a vivir. Para nosotros eso fue la respuesta contundente de que Dios quería hacer un milagro, que Dios tenía para nosotros dispuesto vida y no muerte, que Dios tenía dispuesto para nosotros sanidad y no amputación, y no un deterioro de la salud continua como suele suceder en estos casos. Después de que entendiéramos eso, entonces Dios puso también en nuestro corazón que había que declararlo, que era el momento de poner la fe en evidencia, declarando que lo que Él había dicho, que había decretado vida y no muerte, entonces que eso lo teníamos que confesar con nuestras bocas para que entonces se hiciera realidad. Oramos en familia nuevamente
y declaramos esto para mi esposa. Lo curioso es que cualquiera que tiene esa aprobación de parte de Dios de que va a suceder un milagro, pensaría que después de orar, aquel tumor iba a desaparecer, que nos alegraríamos en ese momento, le daríamos gloria a Dios y continuaríamos con nuestras vidas. Pero realmente no sucedió así. Después de confesar que Dios había hecho ese milagro, aparentemente nada sucedió. Y quiero contarle estos detalles porque probablemente usted es una de las personas que también desea un milagro de parte de Dios. Le puedo declarar con toda firmeza que Dios es capaz y tiene el poder de hacer lo que Él quiere hacer. No importa cuál es la situación, no importa cuál es la enfermedad, Dios puede hacer un milagro. El asunto es que Dios no va a hacer ese milagro primero como propósito en sí, el milagro. Tampoco Dios va a hacer ese milagro de la forma que nosotros se nos ocurra que Él la va a hacer, o de la forma que nosotros queremos que lo haga, o en el momento que nosotros queremos que lo haga. Aunque lo declaremos como una verdad, Dios siempre se va a tomar la forma y el tiempo para hacer las cosas según lo que Él quiere hacer también a través de ese milagro. En nuestro caso, dado que había un diagnóstico anterior para mi suegra que murió justamente también de cáncer de mama, y las probabilidades de que en la familia esa enfermedad permaneciera en muchas generaciones y en muchas personas, una de las cosas que Dios nos llevó a hacer es también a erradicar esa enfermedad de toda la familia. Dios me dijo algo bien impactante que para mí fue una declaración de mucha alegría, de mucho gozo, y es que Él juraba por su nombre que esta enfermedad nunca más entraría en nuestra casa, que ninguna de las mujeres de nuestra familia sería afectada por esta enfermedad. Eso resultó algo tan especial para nosotros porque entendimos que Dios entonces no se limitaba a sanar a mi esposa, que era lo que andábamos buscando inicialmente, sino que también nos estaba poniendo por delante un futuro para toda nuestra casa libre de esa enfermedad. Junto a esto también entendimos que Dios quería limpiar nuestra casa de muchas otras cosas y que también estaba esperando de nosotros algo más que un agradecimiento por haber hecho el milagro. Él esperaba que también muchas de las cosas en nuestras vidas fueran solucionadas y muchas cosas en nuestra vida cambiaran. Uno de los frutos de ese proceso fue este tipo de videos que estoy compartiendo con ustedes, de verdad o mentira. Un proyecto que tenía hace mucho tiempo pensado, pero que nunca me decidía a realizarlo. Y en este proceso Dios me indicó que justamente era necesario que hablara, que contara las verdades que están en Él para todo ser humano. Si uno no habla, dice en la Biblia, que las piedras van a hablar. Si el que tiene que hablar no habla, las piedras van a hablar. Así que era necesario que también, aparte de contar este milagro, se contaran muchas otras cosas, se contaran muchas otras verdades de parte de Dios. Luego de haber entendido que en este proceso había algo más que el milagro, seguimos confesando que Dios había sanado a mi esposa, pero la realidad que se veía era que ese tumor, más bien, en lugar de desaparecer o en lugar de disminuir, más bien iba aumentando su tamaño, al punto que mi esposa vino un día y me dijo que prácticamente el tumor ya había ocupado todo el seno.
y que estaba resultando aún más molesto de lo que había sido antes. En ese momento nos detuvimos y meditamos qué es lo que Dios había dicho anteriormente. Y entonces decidimos declarar más que con nuestros ojos físicos, que quizás hasta en ese momento era lo que estábamos usando, lo que veíamos. Queríamos ver ese tumor desaparecer o reducirse de tamaño, pero nos estábamos limitando a lo que nuestros ojos físicos veían. Y Dios quería que nosotros empezáramos a ver con nuestros ojos espirituales. Es una experiencia que si uno no la vive, es hasta difícil de explicar. Porque en nuestro corazón podemos tener algo, pero si no lo confesamos con toda seguridad, entonces como que la fe que profesamos realmente no se activa. Es hasta que en nuestro corazón declaramos con firmeza lo que Dios también ya nos ha dicho, entonces las cosas empiezan a suceder. En ese momento les puedo decir que las cosas cambiaron. Y unos días más adelante, mi esposa volvió a venir a mí y me dijo, mira, el tumor se está reduciendo. Desde ese día hasta el día de hoy, ese tumor sigue reduciendo de tamaño. Una cosa imposible que va contra toda norma de lo que es un tumor cancerígeno como este. Un tumor no llega a su tamaño máximo y empieza a reducirse. Un tumor sigue creciendo, sin importar si la parte donde está soporta que crezca más, no importa, sigue creciendo, incluso puede llegar a abrir la piel en ese crecimiento. Pero contra todo diagnóstico, Dios hizo que lo imposible fuera posible y ese tumor empezó a reducir de tamaño. Es importante que si usted anda buscando un milagro de parte de Dios, sepa que existen algunas condiciones, algunas pautas, que uno las aprende solo pasando por experiencias como esta. Yo puedo decir que con muchos años de conocer al Señor, sin haber pasado todavía por una experiencia y el proceso que tuvo este milagro, no hubiera entendido muchas de las cosas que ahora entiendo y que también quiero compartir con usted, para que si usted busca un milagro de parte de Dios, las tome en cuenta y pueda acortarle yo el camino, pueda yo también evitar que dé vueltas en círculo con algunas cosas que son básicas. No es una fórmula, no se trata de una fórmula mágica. Se tratan más bien de pautas y consejos que le pueden ser útiles. El primero es que Dios debe ser nuestra primera alternativa. A nadie creo que le gusta ser la última opción, a Dios tampoco. Cuando a nosotros nos sucede una situación donde se requiere un milagro de parte de Dios, ya sea una situación económica, una situación de salud o de cualquier otra índole, normalmente nos abocamos a buscar, nos apresuramos, incluso tomamos ciertas decisiones en falso, porque buscamos en lo humano a solucionar las cosas y ya después, cuando vemos que no funciona, ya después cuando vemos que la cosa está empeorando y que, como se dice, estamos con el agua hasta el cuello, entonces ahí buscamos a Dios. Y no es que Dios en esas circunstancias no nos responda o Dios no esté dispuesto a favorecernos con un milagro, pero como dije al principio, a nadie le gusta ser la última opción y a Dios tampoco. Por lo tanto, que una de las primeras pautas que le puedo dar
importantes es que si está en una situación usted donde no ve la solución por ningún lado, antes de decidir hacer cualquier cosa, acuda a Dios, que Él sea su primera opción, no la última. La segunda pauta es, nos debemos de preguntar si Dios quiere hacer el milagro, porque con Dios no se trata si puede, con Dios es si quiere. En una ocasión vino un leproso a Jesucristo. En ese tiempo la lepra era una enfermedad también incurable, como lo es el cáncer el día de hoy. Y ese leproso vino a Jesucristo y Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el leproso respondió, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Jesucristo fue, quiero, sé limpio. Por lo tanto, si Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas, sea lo que sea, lo va a hacer. La tercera pauta es, ¿de qué forma quiere hacer Dios el milagro en nuestras vidas? Lo dije anteriormente, yo hubiera esperado que Dios, en el momento que nosotros declaramos que Él había sanado a mi esposa, que en ese instante desapareciera el tumor. Que en ese instante empezara a reducir de tamaño y quizás al día siguiente, si no era en ese momento, por lo menos al día siguiente ya no existiera ese tumor. Pero el proceso que Dios tenía para nosotros era diferente, era de más tiempo. Y en ese proceso era necesario que también nosotros, aparte de la sanidad del tumor, entendiéramos qué otras cosas Dios quería hacer en ese proceso. Por eso no fue algo inmediato. Por eso Dios se tomó el tiempo de ir reduciendo ese tumor poco a poco. Porque en ese trayecto nosotros también íbamos a entender muchas otras cosas. Así que no se trata de la forma en la que nosotros pretendemos que Dios haga las cosas. No podemos darle nosotros a Dios las instrucciones de cómo hacer un milagro, de en qué momento hacerlo. Si Él quiere hacer el milagro, Él lo hará, y lo hará siempre en la forma que también Él quiere. Y en la forma que a nosotros nos conviene que Él lo haga, porque nunca el propósito de un milagro es el milagro en sí. Cuando cada uno de los enfermos que acudió a Jesucristo recibió un milagro, usted va a ver en la Biblia que la respuesta de Jesucristo cuando hacía el milagro siempre era, hijo, tu fe te ha salvado. Nunca fue tu fe te ha sanado, porque era un milagro de sanidad. El propósito era que, viendo el que era sanado, el milagro de sanidad, entonces tuviera la fe suficiente para creer en el Señor y ser salvo. Para ese entonces ese era el propósito principal. Pero para los que ya creemos en el Señor y que ya tenemos esa salvación por delante, siempre también hay un propósito adicional a la sanidad. La quinta pauta es que no esperemos que suceda un milagro si dudamos. La Biblia lo dice, nadie piense que dudando va a recibir algo que le haya pedido a Dios. Así que la incredulidad y la duda jamás va a permitir que suceda un milagro en nuestras vidas. La sexta pauta es que cuando Dios realiza un milagro en nuestras vidas, ese milagro nos debe conducir a acciones. Debe haber una respuesta de nuestra parte en muestra de agradecimiento a Dios. No basta con decir gracias. Debe haber un cambio en nuestras vidas por ese milagro. A veces el cambio es arrepentimiento. A veces el cambio es hacer algo para Dios que uno no lo ha estado haciendo, un servicio a Dios. A veces se trata de cambiar rotundamente los hábitos en nuestras vidas. Y en general, siempre Dios va a buscar a través de un milagro hacer una obra adicional
que al final también nos conduzca a permanecer en la voluntad de Dios. Con este testimonio puedo decir con toda firmeza que es verdad que Dios sigue haciendo milagros. Oigo voces que me quieren hundir en oscuridad y desesperación. Son cadenas que tratan de impedir el poema que has escrito en mí, pero tu rugir se oye desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad vuelve a respirar para declarar: no moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas, Jesús. Puesto en mí un nuevo corazón, me levantaste, me cubrió tu salvación. Hoy puedo cantar con seguridad que grande es tu fidelidad. Oigo tu rugir que viene desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad vuelve a respirar para declarar: no moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, para contar tus maravillas. No me dejarás, siempre me sostendrás. Tu amor me envuelve, me sostiene tu verdad. Confío solo en ti, anclado en tu amor. Decido vivir, no moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas.